Mi amado, tómese un momento, invite a alguien, por favor. Vamos a estar hablando acerca del principio de la semilla. Es un principio extraordinario, es el principio más importante de toda la escritura. No hay otra cosa más importante que hablar aquí en toda la escritura. La escritura es hablar acerca de este principio y nada más. Usted podrá notar esta verdad cuando comencemos a hablar. Por favor, invite a alguien, permita que alguien también pueda ser participante de esta verdad. Vaya por las redes sociales y que podamos nosotros poder iniciar este tiempo para poder bendecir a otra gente. Tómese un momento y por favor no se me vaya y por favor permanezca atento. Cualquier pregunta, cualquier comentario, están abiertos los comentarios. Usted puede comentar, puede eh, preguntar lo que desee para poder ser bendecido. Unos minutos ya, un minuto más, iniciamos, por favor, comparte este video, envíelo a otra gente. Estaremos hablando acerca del principio de la semilla, un principio agrícola sumamente importante, que necesita ser impartido en el pueblo del Señor, ser entendido bien claro. En una ocasión Yeshua dijo, por los frutos lo conocerán. Es imposible tener frutos si no hay una semilla. Es imposible tener frutos pues, si primero no hay un árbol, una raíz de donde viene. ¿Y de dónde viene el árbol? ¿De dónde viene las ramas? ¿De dónde viene el fruto? Viene de la semilla. Por tanto, es importantísimo entender esto. Por favor, comparte este video y estaremos iniciando en unos minutos, de manera que podamos ser bendecidos a través de esta impartición del día de hoy. Vamos a ver, mis amados, un minuto más y estaremos iniciando este tiempo. Vamos a ver. Estaremos hablando del principio de la semilla. Bueno, vamos a iniciar, vamos a dar ya inicio a este tiempo que hemos señalado, que hemos separado, mis amados, perdón, para poder comenzar este extraordinario tiempo acerca del estudio de la palabra. Taller de formación. Bueno, yo quiero iniciar diciendo esto. Hay una razón significativa porque el mundo en el cual nosotros vivimos en este día se ha extraviado de sus raíces religiosas, del fundamento o del inicio de la existencia. Y esto nada más y nada menos denota que lo que uno siembra, eso cosecha. Estamos produciendo el fruto de nuestras acciones, el cual la ha llevado al mundo a un comportamiento totalmente divorciado de la intención divina. En esta charla que estaremos nosotros compartiendo en el día de hoy, mis amados, estaremos hablando acerca de un principio establecido desde la creación, el cual es el fundamento seminal de toda la revelación del Eterno para nosotros. Este principio genera, y es un principio agrícola simple, que podemos ver al mirar fuera de nuestras ventanas. Es una semilla, mis amados. El Eterno, cuando comenzó a crear todo, comenzó con una pequeña semilla. Tal vez usted esté bien familiarizado con este principio, quizás lo ha leído, lo ha visto de alguna manera en las Escrituras, porque de ella
de este principio trata toda la palabra. Tal vez usted ha oído muchos hombres de la iglesia diciendo que si usted planta una semilla de $1,000 en su ministerio, Elohim le devolverá a ellos 10,000 a 100,000. Que aunque este principio o lo que ellos dicen es correcto, deberían también ellos aplicarlo a la vida de usted. Porque se hace diferente, es contrario a lo que enseñan. Si ellos realmente creyeran en ese principio, te dieran a ti y a mí. Porque Yeshua dijo que es mejor dar que recibir. Entonces el principio de la semilla opera cuando alguien es diligente en operar el principio. Este principio bíblico que quiero hoy hablar de la semilla, sin embargo, es una verdad agrícola dada a la humanidad antes de que toda la humanidad existiera. Todavía Adán no estaba en existencia cuando Dios planteó este principio. Y esta es la propia base de la palabra que el libro de que Jeremías en el capítulo 46, verso 9-10 nos dice. Mire qué dice Jeremías. Acuérdense de todas las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, dice la Escritura, y haré todo lo que quiero. Muchos de nosotros estamos familiarizados con este pasaje, así como se lee en español, pero cuando lo leemos en el original hebreo, cuando lo llevamos al concepto original, es un poco más provocativo. La palabra en hebreo literalmente dice Magid Mereshit Achrit. Magid Mereshit Achrit, que literalmente podríamos decir que dice declarando desde el principio, desde, o sea que emana desde ahí el final. Por eso dice Magid Mereshit Achrit, declarando desde el principio el final. En otras palabras, dentro del principio está el final y emana de ahí, sale de ahí, se produce de ahí, se entiende de ahí. Leído en hebreo es un poco más provocativo, como le dije. Podría ser que Dios está diciendo lo que exactamente está diciendo. Podría ser realmente que Él quiso decir que Él ha revelado o declarado desde el principio al final. Mi pregunta hoy sería, imagínense que alguien que es lo adversa, que es su enemigo, entendiera este mismo principio, ¿qué haría? Bueno, yo creo que haría que usted esté alejado desde el principio. Y eso es lo que ha pasado en la llamada iglesia, en la iglesia del Señor, que todos los proponentes de la iglesia, todos los altos funcionarios, los predicadores, los educadores, siempre nos han dicho, comiencen desde el medio. Cuando Dios declara desde el principio el final. Si yo tengo, el enemigo lo que está haciendo es cegando ese entendimiento para que nosotros no podamos entender lo que Dios está diciendo desde el principio. Por tanto, que pone un velo, pone una cortina de humo para que no podamos acceder a este entendimiento. Ahora, si usted tuviera esta información, ¿qué haría usted? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy. En el principio, cuando vemos el libro de Génesis, porque de eso se refiere el libro de Isaías 46:10, en el principio se revela el fundamento, se revela el origen de todas las cosas. Y me gustaría ser tan osado como para decirle, mi amado,
que toda la teología bíblica, todo lo que el Eterno desea, su voluntad, su naturaleza, su propósito e incluso la escatología, mis amados, se encuentran incrustados en los principios, en los primeros 4 capítulos del libro de Bereshit. Y voy a ir más lejos, voy a ir más lejos, me voy a atrever a decirlo. Yo creo fervientemente que todo se encuentra incrustado en las 22 letras del Aleph Bet hebreo, que es la palabra del Eterno, la cual revela que el universo y todo lo que hay en él fue formado por la palabra de Dios. El libro de Hebreos 11:3 nos lo enseña muy claro. Mire qué dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim. De modo que lo que se fue hecho, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Escuche muy bien lo que está diciendo este verso. Todo lo que se ve fue hecho por la palabra, pero fue hecho de lo que no se veía. ¿Y quién es ese que no se veía? El Eterno, el Infinito, el Ein Sof, Elohim, Adonai, Hashem, el Creador, el Boreolam. El propósito de esta charla, mis amados, es sacar a la luz este principio que es muy simple, pero muy mal entendido. Un principio que se produce desde el principio y se puede ver muy claramente operando en nuestro mundo cada día, en todo lo que hacemos en nuestras congregaciones, en todo lo que hacemos en nuestras casas, en todo lo que hacemos con nuestros hijos, en todo lo que hacemos en nuestro matrimonio, en todo lo que hacemos, mis amados, como congregaciones locales, en todo lo que se hace en los gobiernos. Eso permea las relaciones, eso permea los negocios. Puede ser visto operando en el mundo cada día, un principio que puede ser verificado simplemente, mis amados, al mirar fuera de la ventana. Una revelación de Dios desde el principio que es sustancia y evidencia y que fue experimentado y vivido cada día por el pueblo del Eterno, el Creador. Es importante, es imprescindible que hoy que comencemos a aprender la palabra de Dios desde el principio. Hoy yo le exhorto a usted que deje todo lo que usted está haciendo, todo lo que usted está leyendo, todo lo que usted está haciendo y que posponga eso por un tiempo, como yo lo he hecho y ya tengo 3 años estudiando el principio y todavía no he terminado de descifrar todo lo que dice ahí. Porque toda verdad eterna está incrustada en esos 4 primeros capítulos. Todo lo otro es repetición. Todo lo otro es repetición y repetición de repetición de los mismos principios que encontramos en el principio. Y uno de esos principios es la semilla. Es importante que usted entienda que cuando Dios crea el mundo, observamos desde el principio de la Biblia. Usted habla la Biblia y lo primero que usted puede ver desde el principio es que Dios comienza a crear el cielo, la tierra, las aguas, la vegetación, los árboles, los frutos, los pastos, las hierbas y las semillas. El apóstol Pablo declara esta verdad de una manera extraordinaria en el 1 de Corintios 15:46, cuando nos dice, sin embargo, lo espiritual no es primero sino lo natural y luego lo espiritual. ¿Usted quiere entender realmente lo espiritual? Usted quiere profundizar en los misterios, en los códigos, como le dice mucha gente en este día. Usted tiene que primero aprender lo natural. Eso es lo que Pablo está diciendo. Primero lo natural, luego lo espiritual. En otras palabras, lo natural le va a enseñar a usted lo espiritual, ya que lo natural es un reflejo fidedigno, inquebrantable, insoslayable, insustituible, mis amados, de lo natural. La primera revelación del Creador para todos nosotros es encontrada en la creación de las cosas que usted y yo, mis amados, podemos mirar fuera de nuestras ventanas y ver, tocar, saborear, oler y escuchar.
El Elohim de Israel no comenzó su creación con el hombre. Él comenzó con lo que nosotros llamamos la naturaleza. ¿Por qué es el hombre la personificación del acto creativo del Eterno, no la primera cosa en la existencia? Entonces hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué Él no comenzó con lo más importante? ¿Por qué Él no comenzó con lo más esencial, que es el ser humano? Nosotros que somos imagen y semejanza de Él. Cuando yo noto Génesis, no veo eso. Veo que el principio habla de cosas naturales. Y la respuesta que me viene a la mente es que el hombre fue dotado con la capacidad de elegir. Póngame mucha atención. Yo creo que el Creador comenzó con polvo, árboles, flores, semillas, porque esa fue su creación y que no estaba infundada con elección. La vida agrícola no está proporcionada, mis amados, con la oportunidad de levantarse en la mañana y decirle a su creador que ella no va a producir ningún fruto hoy. No, no lo va a hacer. La vida no humana opera y obedece al Eterno por instinto. Hay un designio en ella del Creador, un decreto del Creador que se produce y vive conforme a ese decreto que el Dios le dio. En otras palabras, está sujeta a la entropía, como nosotros también lo estamos, pero se reproduce y da fruto naturalmente por un decreto divino contrario a nosotros. De acuerdo con el salmista David, los árboles en el campo aplaudirán por designio, él dice. Y los cielos, dice, sistemáticamente declararán la gloria del Eterno. Nuestro omnipotente creador, nuestro omnisciente creador, incrustó su esencia, voluntad, su enseñanza y sus profecías y su verdad en las cosas naturales en el principio, sabiendo que la misma verdad que habla al hombre hace 6,000 años, hablaría a nosotros en el siglo XXI. Yo siempre digo que el Eterno es un sabio, es un genio. En otras palabras, nuestro Creador conocía de antemano que el hombre caería y dada la elección, intercambiaría la palabra de Dios por la suya propia y produciría su propio fruto. El Creador sabía que el hombre consumiría del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal y produciría sus propias fiestas, sus propios shabbats, su propia dieta, sus propios lenguajes, sus propias doctrinas y sus propios caminos. No lo sabía él, sí lo sabía. Entonces el Eterno en un maravilloso despliegue de omnisciencia plantó su palabra en plantas, árboles, hierbas y semillas para que nosotros no tengamos excusa. La raíz y la semilla de la mayoría de las palabras hebreas cuando usted la estudia, ya que el idioma hebreo es un idioma de semilla, es un idioma de raíces, se encuentran en una acción original que está basada en las actividades cotidianas del pueblo del Eterno, Israel, nuestro pueblo. Este es un concepto importante, mis amados, para introducir en su proceso de pensamiento. Los sistemas religiosos durante siglos, mis amados, han tornado conceptos simples encontrados en la vida cotidiana y los han vuelto una teología sistemática y una búsqueda intelectual complicada. El resultado de esto, mis amados, ha sido una vasta colección de pruebas de fuego religiosas que pocos podrían satisfacer, que no encuentran las respuestas importantes que un hombre necesita oír. Yo creo que si Yeshua estuviera caminando hoy día, él nos diría que si queremos entender
La base para lo que es correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, lo limpio y lo no limpio, lo creado y lo evolutivo. Solo mire fuera de su ventana, me imagino que diría, miren las aves, miren el sol, miren la lluvia cayendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en lo natural? Usted ve ramas volviéndose príncipes. Usted ve aves dejando caer sus alas. Usted ve poniéndose derechas. Usted ve renacuajos volviéndose tortuga. Humanos perdiendo branquias. Eso no se ve, eso es mentira. Lo que se ve es lo que el Eterno reveló desde el principio y todavía hasta el final dará el mismo decreto, lo que Él estableció desde el principio. Todo lo otro es imaginación humana, todo lo otro es una tergiversación de lo que Dios ha hecho en el principio, ha declarado desde el principio. Yo que desde el principio hasta el final será lo mismo. Y es por eso que yo odio la evolución, la odio, porque contradice todo lo que la Escritura dice. Es importante entender que toda la palabra de Dios, toda, póngame atención. Yo creo que una hora no nos va a bastar para hablar de estas cosas, porque esto es muy poderoso. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Toda la palabra de Dios revelada está construida por una combinación de 22 letras. Todos los conceptos, toda la creación que usted ve aquí en lo natural, en este lugar que se llama, esta dimensión que se llama el reino, fue construida por 22 letras fundamentales. Todas estas letras son consonantes. Cada palabra se forma inicialmente por una raíz, que es una raíz que se llama raíz madre, padre, de 2 y de 3 letras. Las llamamos raíces padres, se llaman así en el idioma hebreo. Perdón. ¿Por qué se designan como padres? Está bien, porque el principio principal en la escritura es el principio de la paternidad, porque es desde un padre donde sale la semilla y la fuente de creación. Póngame atención. Así mismo es tanto en un sentido escritural, o sea, en palabras, como en un sentido biológico y también en un sentido agrícola. Todo lo que existe en toda la faceta de la existencia es producido por una semilla. Póngame atención. Esta palabra padre fundamental se designa como personas de dos maneras. En algunas palabras, las dos letras de fuera forman el cuerpo de la palabra. Y la palabra de adentro se encuentra el corazón de la palabra. En otras palabras, las dos primeras letras forman la raíz padre y la tercera letra añade el matiz para el cual se usa cada palabra. Estas palabras hebreas son espíritu y están ocultas. Es lo que dice el libro de Juan 6:36. Por favor, escuche. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cada letra, cada palabra representa la vida. Cada conexión, cada unión de letras, de conceptos, habla acerca de la vida. Cuando se une a alguna palabra y otra palabra, forma un elemento de vida, que genera vida y que también mantiene la vida. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Porque la vida, lo que se ve, lo que se toca, lo que se huele, lo que se gusta, tiene que ver, mis amados, con la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Por tanto, la palabra es lo que origina todo, pero también la palabra es lo que mantiene que estemos vivos. Estas palabras y las letras son los elementos espirituales que no están a la vista. Y de acuerdo al autor de Hebreos, ese es el fundamento de lo que dice aquí. Todas las cosas que se ven son hechas de las cosas que no se ven. Eso no se ve, eso que no se ve es identificado
como la palabra de Dios. Por tanto, nuestras vidas dependen de lo que Él ha hablado, de lo que Él ha declarado que somos y que vamos a hacer y que vamos a tener. Nosotros no dependemos de ninguna circunstancia momentánea, política, religiosa, sanitaria. No, mi amado. Usted y yo dependemos de lo que el Dios ha declarado. Con el fin de comprender estas realidades espirituales, es importante que entendamos que es el fundamento de todo, es la palabra, estas 22 letras del alfabeto hebreo. En otras palabras, Elohim, nuestro Dios, ha expresado y ha construido todo lo que existe, lo natural y lo físico, para darnos un espejo del mundo superior, del mundo de arriba, que es la realidad con la cual está formado lo natural. Por tanto, cuando yo entiendo lo natural, entonces puedo acceder al entendimiento por default de lo espiritual. Las cosas naturales, en otras palabras, para que me entienda, son figuras concretas de realidades espirituales abstractas. Porque son abstractas, usted no puede percibirla bien, pero como las naturales sí las puede percibir. Por eso Él incrustó en lo natural lo espiritual. Esta es una de las razones por la cual el apóstol Pablo, Rav Shaul, nos dice en su primera carta a los Corintios que las cosas naturales vienen primero y luego lo espiritual. En el libro de Juan, verso 6:63, Yeshua también nos dice que sus palabras son espíritu y son vida. La vida que el eterno, la vida con el eterno, del eterno y con el eterno, es una relación espiritual que es revelada en las cosas naturales. Cuando Yeshua habló a Nicodemo, ¿se acuerda? En Juan 3:12, Él le preguntó, ¿cómo podría decirle cosas celestiales si Nicodemo todavía no entendía las cosas terrenales? Y yo veo mucha gente que quiere mucha profundidad, que quiere conocer los mundos superiores, que quiere conocer los misterios, que quiere conocer las profundidades de la Torá. Y ahora hay una moda que se ha dispersado en el pueblo de Dios, mi amado. Pero si usted no comienza y entiende el ADC de la revelación, ¿cómo usted puede entender esas cosas? Pero lo grande es eso, que hay maestros también que están alimentando el ego, la ignorancia y también la ingenuidad de mucha gente. Mis amados, Dios nos ha dado una figura natural de la realidad espiritual de que Él ha creado todas las cosas vistas y ocultas por su palabra, lo cual es una simple combinación de 22 letras. Póngase a pensar por un minuto, mis amados. Tómese un paseo de regreso por un sendero después que usted, por ejemplo, aquí hay un parque llamado el Parque Mirador. Ahí hay muchos árboles. Yo me sorprendo de la vasta cantidad de árboles que hay ahí. Estamos hablando de 10 kilómetros de plantaciones. Es como si fuera un pulmón de la ciudad capital. Y me viene a la memoria cuando yo era joven, todos esos árboles, cuando estábamos tomando física y química en nuestros colegios, en la secundaria y la primaria, que nos dieron un elemento llamado la tabla periódica. Ahí estaban todos los elementos, ahí en física y química, y que en ese parque usted puede ver muchos de esos elementos. Y cómo se producen las plantas, es un misterio extraordinario. Estos materiales o elementos que crearon la existencia, más o menos son como 95. Estos materiales de la tabla periódica son 95 elementos materiales fundamentales de los cuales todas las cosas son hechas. Porque todo lo que es hecho tiene un fundamento por el cual fue hecho y para qué fue hecho. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa tabla periódica?
¿Y cuáles elementos usted se acuerda de ella? Por ejemplo, me viene a la mente el sodio, el platino, el oro, el mercurio, el uranio, el calcio. Estos elementos son las cosas que se ven. Póngame mucha atención, lo que se ve. Y que son hechas de aquellas que no se ven. O sea, todos los elementos que existen son hechos de lo que no se ve. El hombre simplemente puso estos elementos juntos y cuando crea cosas, toda la tecnología que existe en la creación son producto de estos elementos. Y la mezcla que el hombre por su conocimiento ha adquirido para unirlo y poder crear cosas para nuestro beneficio. El hombre solamente tuvo que poner estos elementos juntos y en varias combinaciones para hacer cosas. De la misma forma, el creador, póngame mucha atención, utilizó las 22 letras de su palabra. Muchas de las cosas que se ven naturalmente son hechas también de combinaciones de los elementos fundacionales no visibles, que es la palabra de Dios. En otras palabras, cuando usted cambia de lugar los elementos, usted cambia el resultado. Cuando usted cambia el elemento, cambia el resultado también. Un ejemplo es el H2O. H2O, que es lo que conocemos como agua. Es una combinación simple de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El agua es el elemento primordial de la vida. Si yo cambiara ese diminuto átomo de oxígeno por un átomo de sulfuro, yo tendría sulfuro de hidrógeno, que sus siglas son H2S, y que es un gas mortal. Entonces, al cambiar un pequeño átomo de oxígeno por uno de sulfuro, yo he cambiado vida a muerte. Es la misma cosa espiritualmente hablando, ya que el Señor no nos llamó a nosotros a cambiar nada de lo que Él ha dicho. Esta es la figura natural y concreta que el Eterno nos ha dado a nosotros para hablar a favor de las realidades espirituales ocultas. ¿Podría entonces el Señor estar usando algo natural para revelar a su pueblo que somos nosotros Israel, que no debemos añadir a su palabra? Y que no debemos disminuir a su palabra, porque es un asunto de vida o muerte. ¿Podría? Yo creo que sí. Por eso debemos formarnos bien en la palabra. No ir a cualquiera, no oír lo que quiera, lo que sea. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la falta de fe viene por oír a cualquiera. Entendiendo esto que estamos tratando de comunicar, a modo de introducción, la semilla es el elemento que genera toda la existencia. Ahora, póngame mucha atención. Yo quiero ahora tomarme un momento y explicarle esto. Vamos a ver. El principio agrícola más fundamental como dije, está en Génesis. De todos los principios que Dios creó, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, están todos los principios que nosotros manejamos en el Nuevo Testamento, que no son nuevos ni viejos, sino que son la verdad, porque están desde el principio y no ha variado. Si en el principio, si en el Nuevo Testamento habla de luz, es porque ya se habló en el principio. Si en el Nuevo Testamento habla de gracia, es porque ya se habló en el principio. Si en el Nuevo Testamento hay cardos y espinos, es porque ya se habló en el principio. Si en el principio
si en el Nuevo Testamento se habla de bautismo, fue que ya se habló en el principio. Si tenemos arrepentimiento en el Nuevo Testamento, fue que ya se habló en el principio. Si tenemos el concepto de fe en el Nuevo Testamento, de gracia, de misericordia, de la doctrina de la salvación, es porque ya está en el principio. Esto es muy importante que usted lo entienda. Y el principio fundamental, primario y central de toda la revelación es el principio de la semilla que está en Génesis, de todos ellos. Es el principio de la semilla, un principio que comienza donde debería, ¿dónde? En el principio. Y se encuentra diseminado en todo sentido, módame atención, de toda manera posible, de diversas formas, en toda la escritura desde el principio hasta el final. El eterno nuestro Dios, desde el principio nos presenta una simple verdad, una Torá, una ley, si usted quiere. Torá significa instrucción, ley. Nos enseña la ley o el principio o la enseñanza de la semilla. Nuestras Biblias comienzan con 3 verdades empíricas naturales en el principio. Recuerde, mis amados, dónde se encuentra el final. Mire dónde está ese principio en Génesis 1, 11, 12. Búsquelo conmigo, ahora su Biblia, anótelo. Si usted tiene tiempo ahora, mire, ahora que no hemos hablado todavía en lleno esto, invite a alguien, porque esto se va a poner bueno. Invite a alguien, mis amados, tómese un tiempo. Yo me voy a tomar un momento para que usted pueda compartir este principio, esta transmisión con alguien más. Vamos, mis amados, compártala. No tenga temor. Yo creía que eso iba a estar lleno de gente ahí, pero tenemos ahí algunas personas, pero gloria a Dios, pero vamos a invitar a alguien. Llame a alguien, tope a alguien. Esto es lo más importante que usted va a oír en toda su existencia. Esta es la clave de entender toda la escritura. Es la clave de saber si usted es salvo o no es salvo. Es la clave de saber si usted va a recibir o no va a recibir de Dios. Esta es la clave para poder entender la prosperidad en su casa, en su familia. Esto es lo que trae unión familiar, esto es lo que trae crecimiento en las congregaciones. Esta es la manera más extraordinaria y más significativa de cómo se edifica. Es el principio de la semilla. Vamos, amado, comparte este video, no nos deje ahí. Vamos. Ayúdenos a proliferar esta verdad. Es muy importante. Mire qué dice el libro de Génesis 1, 11, 12. Después dijo el Eterno, o escuche bien, está hablando el Eterno. Después dijo el Eterno, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Oye, como Dios dijo, mire, dice aquí que fue así. El texto sagrado dice que fue así como Él lo estableció. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su género. Lo recalca nuevamente el mismo principio. Y árbol que da fruto, cuya semilla, mire que dice, está en él según su género. Dentro, en él según su género. Y dice, y vio Dios que era bueno. Aquí está la verdad más extraordinaria de que todo creyente, que todo hijo de Dios, que todo mortal, que todo ser humano debe entender. El principio de la semilla. Note algo aquí, que la semilla se multiplica según su género. Esto es lo primero. Según su género. En otras palabras, mango da mango, para que usted entienda. Mango da mango. Mango no da guanábana, no da piña, no da blueberry. Cranberry no da pistacho, no lo da, no puede, porque es según su género. Bueno es bueno y malo da malo. Ya está copiando, ya está entendiendo. Malo va a dar malo y bueno va a dar bueno. Porque es según su género, la semilla es según su género. La semilla origina toda la vida, usted va a ver ahora.
Todo lo que vive es producido por una semilla. O es buena o es mala, no hay otra posibilidad. ¿Por qué? Porque el decreto divino, la intención de Dios es que cada semilla se multiplicará según su género. Y nos dice otra cosa importante. Dice, y que la semilla está en él. ¿Dónde está la semilla, mi amado? Dentro, no fuera, dentro. La pregunta sería, ¿podría ser que algo mucho más profundo que las plantas y árboles se está sugiriendo aquí? Claro que sí, porque la terminología que está usando el creador es como si fuera referente a un hombre. Ahora, para poder comprender esto de una manera exacta, tenemos que ir a las leyes de las semillas. En los libros de biología de la escuela, usted puede encontrar 3 leyes de las células. Las 3 leyes de las células. La primera ley declara que, primero, todas las cosas vivas son hechas de células y de los productos de esas células. Todo lo que existe, todas las cosas vivas, todo lo que existe, todo es hecho de células, dice. Y del producto de esa célula. Eso es lo primero. Lo segundo es que la segunda ley de las células o de la vida o de la biología es que dice que las nuevas células vienen de otras células vivas. En otras palabras, de lo muerto, de lo inerte, no hay vida, no puede. Y tercero, la tercera ley de biológica, en la biología, en un texto de secundaria, eso lo encontramos ahí. Dice que todas las células cumplen con sus propias funciones de vida. En otras palabras, cada célula tiene una función de vida. Estas 3 verdades, señores, esto es lo más importante que usted va a poder oír en su vida. Esta es la clave de entender la fe. Yo me gozo tanto con esto porque no hemos pasado por alto eso. Aquí hay 3 verdades que se revelan aquí en este concepto que he hablado en la apertura de Génesis 11:12, 1:11-12, los cuales son figuras y patrones de realidades espirituales ocultas. Estas verdades serán vistas ubicuas, por así decirlo, por toda la escritura en lo natural. Mientras Elohim alarga su mano a la humanidad para enseñar al hombre cómo se reproducen los hijos de Dios. Estas mismas leyes naturales en la creación son, número 1, una semilla es usada por Dios para expresar cómo todas las cosas vivas se producen y reproducen. ¿Cómo usted se reproduce? Primero, ¿cómo usted es engendrado? ¿Cómo usted es producido? Porque antes de usted reproducirse, debe ser producido. Es a través de una semilla. Acuérdese, usted fue el fruto de una semilla. Un espermatozoide, que es una semilla que se incrustó en un huevo, en un óvulo y produjo lo que usted es a su persona. Entonces, una semilla, la semilla es lo que Dios ha usado para expresar todas las cosas vivas, para que primero se reproduzcan, o sea, nazcan, sean generadas, estén vivas, es a través de una semilla, pero también para que se reproduzcan. En otras palabras, aquí está el principio económico más importante. Aquí está el principio de reproducción, de crecimiento de las congregaciones. Aquí está el principio importante de una buena familia. Aquí está el principio importante de un buen negocio. Tiene que haber una semilla que lo produzca. Lo segundo es que la misma especie produce la misma especie. No puede producir un mango
No puede producir un mango guanábana, no puede, no es imposible. La guanábana tiene una información, el mango tiene otra, el cranberry tiene otra, la uyama tiene otra, la piña tiene otra, porque cada uno tiene una clasificación. La guanábana tiene información de guanábana y está en la semilla. El mango tiene información de mango y está en la semilla de mango. Y el último principio espiritual aquí, que nos habla desde el principio el Eterno, es que la semilla está en el fruto. Para que yo pueda ver cuál es la semilla que produce ese árbol, tiene que dar fruto para yo ver la semilla que tiene, porque la semilla está en el fruto. Ay, Dios. Oh, invite a alguien, mándele esto a alguien. Usted tiene que compartir esto. A primera vista esta declaración parece bastante una realidad. Parece estar demostrando una simple revelación de la creación. Elohim produjo luz para separar el día de la noche, ¿se acuerda? Él sacó la tierra fuera de las aguas al segundo día y la tierra inmediatamente comenzó a producir vegetación. Sin embargo, mientras comenzamos a familiarizarnos con el resto de la Biblia, pronto nos damos cuenta y nos vemos frente a los árboles, a las hojas, a las semillas y por todo lugar. Las semillas y el producto de las semillas que estamos hablando se ven prácticamente en cada parábola y en muchos de los escritos de los profetas de antaño concernientes a los últimos días. Ellos conectan estas dimensiones naturales a los postreros días, o sea, a la escatología. Recuerda ese principio que hablamos al inicio de esta charla de Isaías, que desde el principio Dios revela el final. ¿Cuántas parábolas contienen cosecha, trigo, cizaña, siembra, fruto, cosecha, viñedos? ¿Cuántas? Muchísimas. ¿Cuántas contienen novias, novios, matrimonios? ¿Cuántas se refieren a los padres, hijos, niños, hermanos? Mantenga en mente que las semillas son la expresión de cómo las cosas crecen y cómo los animales y las personas se reproducen. Inmediatamente después de los eventos de la creación, se nos habla de dos árboles en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Dos árboles particulares. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿cómo comienzan los árboles? Mi amado, la respuesta es tan sencilla, es de semillas. No puede haber un árbol si no viene de una semilla. El jardín del Edén es seguido pronto por la caída de Adán. Y la revelación de la semilla de la mujer o la simiente de la mujer, que ya he estado hablando en un contexto biológico, no agrícola, y la simiente de la serpiente. Dos semillas biológicamente, o sea, simiente, que están en enemistad la una con la otra. ¿Es casualidad que estén en enemistad? No, es que tienen dos naturalezas contrarias, adversas. La una no es compatible con la otra, la una no puede estar junta a la otra. Cuando aprendemos primero de historias humanas en las escrituras, aprendemos claramente de las severas diferencias entre Caín y Abel, de Isaac y Ismael, y de Jacob y Esaú, también de Yeshua y de Barrabás, que es una parábola, por así decirlo, del día de Yom Kippur, de las dos cabras. Ya que en Yom Kippur, el día de los sacrificios expiatorios, se escogía un macho cabrío que eran exactamente idénticos. Uno se tomaba para sacrificar, para expiar al pueblo, pero el otro era llevado al desierto a nombre de Azazel. ¿Qué era Azazel? Azazel era una tipificación de lo que tiene el hombre dentro, que lo hace inclinarse al pecado. Entonces en Yom Kippur se juzgaba y se destruía la fuente primaria en el hombre de pecar. Lo que Santiago llama los deseos, la concupiscencia.
Por eso Dios nos habla también de Jacob, de Esaú, de Ismael, de Isaac, Ismael. Nos habla de Yeshua, nos habla también del Mesías y del espíritu antimesías. Usted puede ver el contraste, mis amados, de estas dos simientes. El modelo de la semilla dará fruto en todas partes por todo el resto de la escritura. Porque todo lo que se manifiesta en la vida es producto de la semilla que tiene adentro. En la cultura hebrea, mis amados, la cultura del libro, usted nunca podrá entender la escritura si no entiende las raíces hebreas. En la cultura hebrea, nada más y nada menos que a los rollos de la Torá, es decir, la palabra de Dios, se le llama el árbol de la vida. Póngame atención. A los pasadores, del rollo que están puestos alrededor de se le llama ramas. Y al papiro se le llama hojas, las cuales sucesivamente describen cómo la sanidad, se describen como la sanidad para todas las naciones. Eso lo describe el libro de Apocalipsis 22:1. Ese árbol particular en el Edén y ese árbol particular en Apocalipsis hace referencia a la Torá. Y es la sanidad de las naciones. ¿Podría entonces un entendimiento fundamental de la semilla y del fruto en el principio ayudarnos en nuestro entendimiento de por qué al Mesías se le llama la vara del tronco de Isaí? Y también se le llama la rama en Isaías 11. También al Mesías, ¿podría alguien explicarme a mí que al Mesías también se le llama la vid? Y al Padre le llaman el viñador en Juan 15:1. Eso no es coincidencia. Al Mesías también se le llama las primicias de la resurrección en 1 Corintios 15. Y cuando recibimos al Mesías como Salvador, se nos dice que somos injertados en el árbol, mis amados, en un árbol llamado el olivo natural. Y así hay miles de escrituras. Esto es solo un pequeño puñado, mis amados, de ejemplos que usted podrá ver en toda la escritura que le demuestran este principio que estamos haciendo. Mientras caminamos en esta verdad extraordinaria. Comenzamos a ver, cuando comenzamos de manera con este entendimiento a caminar en la escritura, comenzamos a ver una dinámica extraordinaria. Y es en relación entre la palabra de Dios, que es gramática, entre las semillas, que es agricultura, y entre la manera en que usted y yo, o sea, nuestros cuerpos somos diseñados. Esto fue intencionalmente diseñado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, para que nosotros entendamos que estas tres dimensiones es el elemento central de toda la escritura. La gramática, o sea, la Torá, la palabra de Dios, la agricultura, la semilla y también nosotros, nuestro cuerpo, biológicamente. Es lo mismo que habla del Mesías, ¿se acuerda? El Mesías, ¿qué hizo? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta semilla que habla aquí es el Mesías. Y nosotros que somos la Damá, Él se siembra en nosotros. Y Él quiere que cuando nosotros que somos la Damá, en esa Damá comienza a crecer esa semilla que se convierte en un árbol que es la revelación de nosotros. Por eso también nosotros somos también árboles de justicia. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Estas son las enseñanzas espirituales que nosotros debemos hablar. Que se revelan en lo natural. Que se revelan delante de nuestros ojos cuando salimos al balcón. O cuando los que tienen casa en el patio. Permítame darle algunos ejemplos de cómo esto funciona.
y cómo estas entidades, o sea, la palabra, la agricultura y el hombre están unidas. Por ejemplo, en gramática hay raíces de verbos. En lingüística, los idiomas pertenecen a árboles genealógicos con varias ramas. La morfología es el estudio de la composición de las palabras. Si usted busca este término en un diccionario exhaustivo, usted encontrará 3 definiciones distintas de esta palabra. Primero, la división de las palabras a sus partes más pequeñas. Segundo, la división de nuestros órganos corporales a sus partes más pequeñas. Y tercero, la división de plantas a sus partes más pequeñas. O sea, en otras palabras, el lenguaje está simplificado y está simplificado y también expresado en este lenguaje, en el engranaje de estos 3 elementos. En gramática, escúchame mucha atención, a la parte más pequeña de una palabra se le llama sememe. Esta pequeña palabra en griego viene de la palabra sem. Y la palabra en latín es semen. Y la palabra en latín es semen. O sea, sememe viene de semen y en latín es semen. Semen. Un lema es la palabra principal o la palabra inicial de un comentario o anotación. Un lema es también un término botánico que se refiere a 2 brácteas exteriores e inferiores que rodean la flor en una hierba en inflorescencia, una flor que está abriéndose, por así decirlo. En el centro de la página de muchos libros, incluyendo incluyendo el libro de la vida, usted encontrará notas a pie de página. En el reino de las plantas, un filum es una división de plantas. En lenguaje, un filum es una categoría de cognatos, o sea, significados en el idioma. Esto está claro ya, mis amados. Está tan claro que estos 3 elementos en toda la escritura están conectados. Son el lenguaje que Dios utiliza. Yo le llamo el lenguaje de la creación. Por ejemplo, al primer libro de la Biblia. Al primer libro de la Biblia se le llama en griego Génesis. Esta palabra es también la base de la palabra para genética. Cada palabra que usted vea en el español, en el griego o en cualquier idioma, para que usted entienda que el principio que se hablaba hebreo es el fundamento de todos los idiomas. Inclusive hay una rama hoy día que se llama edénico. Está estudiando estas cosas. Entonces, Génesis es la base de la palabra genética. Cada vez que usted ve esta palabra G, que tiene una G y una N, en cualquier palabra tiene que ver con algo que comienza o algo que está arriba. Un término biológico. Genética es un término biológico. También está la palabra genus, un término agrícola. Usted ve que se usa en el área agrícola y en el área también del hombre, genética, biológica, pero también en agrícola. La base de esta palabra, que significa origen, fuente o principio, es la palabra gan. Póngame atención, por favor. La palabra gan, cuando usted va al original hebreo, significa jardín. En otras palabras, el origen de los conceptos, palabras del hombre, de la naturaleza, está en el jardín. Así es como usted me está viendo, el jardín del Edén, el lugar de donde todo lo bueno y lo malo encontró origen en la humanidad. Ahora, para describir nuestra relación con el Mesías, el apóstol Pablo usa términos agrícolas en Romanos 11. Él nos dice que aquellos del árbol de olivo silvestre, los cuales seríamos la mayoría de nosotros, de las naciones de la tierra, somos injertados en el árbol natural.
a la rama que es removida y a tal injerto resultante, mis amados, que es de hecho, se le llama Zión. Se le llama Zión o Exión. Esta palabra viene del latín que significa descendiente o hijo. Póngame atención. Es enteramente posible que esta palabra venga de la palabra hebrea Zión. Sión. Yo voy a esperar que usted me respire un poco, porque estas cosas son muy poderosas. Eso como que agarra uno de golpe estas cosas y son muy, muy fuertes. Esa rama significa descendiente, hijo. Por eso somos los hijos del Eterno. Hay una clase de hijos del Eterno que son naturales, pero hay otros que son silvestres. Pero todos somos hijos. En el idioma español, el idioma que nosotros hablamos, el castellano, a las palabras a veces se le ve en términos humanos emocionales, como pasivas y activas. En el griego, los versos tienen modos y voces. En el lenguaje hebreo, o sea, las 22 letras del alfabeto hebreo, se dividen en categorías basadas en cómo usted mueve su lengua o sus labios cuando articula. Por ejemplo, a las palabras que pronuncia usando los labios se le llama labiales. A las letras que se pronuncia usando sus dientes se le llama dentales. A las palabras que vienen de la garganta se le llaman guturales. Y a las que vienen de la boca se le llaman palatales. En otras palabras, hay un concepto bien marcado en el hebreo en cuanto al hombre. El hombre que le da sentido y clasificación a todo el lenguaje. La Biblia habla del fruto de nuestras entrañas y habla también del fruto de nuestros labios, ¿se acuerda? Está usando aquí un lenguaje simbólico en referente al principio de la semilla. Esto es solo un pequeño ejemplo, mis amados, de la relación diseñada entre la palabra, las personas y la agricultura. Diciendo esto, adentrémonos un poco más profundo en estas cosas. Póngame mucha atención. Tiene tiempo todavía de invitar a alguien. Invite a alguien, mi amado, invítelo. Ok. Mire, permítame decir esto. Déjame yo abrocharme el cinturón porque esto es muy poderoso, esto es muy, muy, muy fuerte. Pero que Dios nos ayude. Póngame atención. La semilla en el principio, que creó todas las cosas, ya sabemos que es la palabra de Dios. Esta semilla es la parte principal de los evangelios y escritos de Pablo. Prácticamente todos los estudiantes del Nuevo Testamento han oído y leído enseñanzas y comentarios sobre las parábolas de Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Usted probablemente que me está escuchando y los que nos van a escuchar en los próximos días, ha oído esta palabra siendo enseñada en variedad de formas. Una de las más importantes dentro de que implica un contexto concerniente a la fe, está relacionado a la fe. Tal vez la ha oído siendo enseñada para validar una doctrina de si usted puede perder su salvación. Y yo aquí espero responder una perspectiva muy diferente. Una interpretación que es, por así decirlo, consistente con el principio. Porque si no está unido al principio, cualquier doctrina que cualquier maestro, ya sea judío, ya sea musulmán, ya sea católico, católico y ya sea protestante, evangélico, en cualquiera de las denominaciones que hay, usted puede ser pentecostal, usted puede ser adventista, usted puede ser apostólico.
Y si usted está hablando algo que no está en el principio, hermano, mire, no es compatible con la verdad. Es por eso que yo quiero exponer algo muy importante. Cada palabra tiene que estar conectada al principio. Si tú le dices a la gente, ¿dónde por primera vez en la Biblia sale gracia? ¿Dónde por primera vez en la Biblia sale fe? ¿Dónde por primera vez en la Biblia sale resurrección? ¿Dónde por primera vez sale el pacto, el nuevo pacto? Que no es nuevo, es la verdad. Porque desde la Biblia, desde el principio al final, es la verdad. Póngame mucha atención, por favor. Si su interpretación no es consistente con el principio y armonioso con el principio de cómo Dios inicia y reproduce todas las cosas, hermano, es imposible que pueda tener carácter de verdad. Porque todo procede de algo. Es en este punto que mi persona pediría que usted se detenga y considere esto. Considérelo. Y que debe ser tomado sobre el Nuevo Testamento. Ahora usted debe decidir si el Nuevo Testamento es algo que es algo nuevo y que erradicó lo viejo y sustituyó lo viejo y cambió lo viejo. Hay un nuevo plan. Eso no es lo que enseña la Escritura. O si el Nuevo Testamento es una narración o es el cumplimiento, es la narración del cumplimiento del Antiguo Testamento. Debe escoger entre esta información que usted considera ser nueva, como muchos maestros, muy grandes maestros, enseñan, o información que es simplemente la verdad, ya que tiene una consistencia desde el principio. Tiene armonía con el principio. Dios no puede estar diciéndome una cosa hoy y cambiármela después. No puede. Dios no es así. Dios no es esquizofrénico. Dios no es oligofrénico. Dios no tiene pérdida de memoria. Dios no es bipolar. No. Dios no. Dios no es así. Por el contrario, Él afirma, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Usted debe escoger si los autores del Nuevo Testamento presupusieron creencias basadas sobre lo que estaba ya establecido o estaban en el asunto de redactar nuevas cosas. Porque yo no he encontrado la evidencia en ningún lugar que Yeshua no enseñó nada que no estuviera en el principio. Ni Pablo, ni Pedro, ni ningún maestro de la Escritura. Ninguno, mis amados, enseñó nada que estuviera fuera del principio. Y esta es la base con la cual nosotros debemos abordar el Nuevo Testamento. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, que ya sabemos que es la verdad, y lo conecta al principio, y ve que hay una consistencia extraordinaria en lo que el Eterno está diciendo, desde el principio hasta el final, puede oír muy claramente lo que el libro de Apocalipsis 19:10 nos dice. Y tome nota, mire qué dice. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Oye, ¿qué dice? El testimonio de Yeshua. Ese es Juan, que cuando se le revela el ángel, se le postra
en reverencia. Y en reverencia, ahí, poblado, el ángel le dice, no, espérate, tú y yo somos consiervos. Pero dice también, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Ahora, mire qué dice, para que usted vea la consistencia desde el principio hasta el final, y la base, este es principio de la semilla que yo estoy tratando de comunicarle hoy a usted. Él le dijo, adora al Eterno, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Wow, Dios, esto es muy fuerte. En otras palabras, ¿qué está diciendo Yeshua? Él está diciendo que todo el Nuevo Testamento está escrito por la suposición de que usted ya conoce el Antiguo. Y es por eso que uno tiene que durar tantos días enseñando, buscándole evidencia, buscándole 1000 diapositivas, estudios profundos, y todavía no pueden verlo. Note que cuando usted lee Efesios 2, 8, 9, por ejemplo, que Pablo comienza con el comentario de que somos salvos por gracia por medio de la fe, note que Pablo no se detiene aquí y da una presentación de PowerPoint de 3 horas sobre el significado de gracia y de fe. No, él no hace eso. Él no se sienta a todos y reparte léxico, le reparte concordancia, le reparte comentarios. No, él no hace eso. En otras palabras, él supone que usted ya conoce qué es la gracia y la fe. Ahora la pregunta del millón sería, ¿por qué él supone, por qué Pablo supone que eso es así? Bueno, porque el Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo Testamento. Estas palabras y frases ya han sido definidas y usadas en los escritos de los profetas de antaño, porque los profetas hablaron a través del espíritu de profecía y que es el testimonio de Yeshua. En otras palabras, el que lo enseñó a ellos o el que habló a través de ellos fue Yeshua. Es por eso que el evangelio va primero al judío. No fue al gentil que primero se le predicó el evangelio. Fue al judío. Y usted quizás ni sepa quién fue el primero que se le predicó. Si lo quiere saber, vaya a Gálatas, capítulo 3. El primero que se le predicó el evangelio fue Abraham. Cuando se dijo, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Ahí fue la primera vez que se le predicó el evangelio a alguien. La buena noticia de que el reino estaba disponible y de que la salvación era universal para todo el que creyera en la simiente que es Yeshua, el principio de la semilla. Es en esa simiente que se llama Yeshua que todos nosotros, mis amados, hemos sido injertados para salvación. Por eso va primero al judío, es más, pero primero y después al gentil. Es por eso que al inicio todos los discípulos y todos los apóstoles venían de la tribu de Judá. En otras palabras, el Eterno no puso pensamientos y conceptos hebreos en las manos de gentiles, no pudo. No es así la metodología. La metodología es diferente. Las palabras y frases en las que me he enfocado y son términos familiares en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, ya se conocían. Yeshua va a usar estos conceptos cada vez que él habló. Hablaba de estos conceptos que eran familiares para enseñar esta parábola. Por supuesto, la mayoría de los cristianos modernos que empezaron a estudiar sus Biblias en el libro de Juan pueden no estar familiarizados con estas palabras. Pero un judío, un hebreo, desde niño conoce la escritura a fondo. Al final del libro, al final de la Biblia, usted puede notar que es un retorno al jardín. Note algo aquí. Mateo 13, 1, 3 dice, entramos de lleno a esta enseñanza. Póngame mucha atención, denme algunos minutos más.
Tendremos que buscar otro tiempo, otra forma de predicar estas palabras. Estas palabras son muy poderosas. Mateo 13:1-3 dice, ese mismo día salió Yeshua de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y le habló muchas cosas en la parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Aquí esta es la clave, es la parábola más importante de la escritura, la parábola más importante. Cuando usted nota y lee esta escritura, hay ciertas palabras que tienen preponderancia. Estas palabras son dichas por Yeshua y puestas en el texto de manera estratégica. Aquí no hay una palabra superflua. Aquí no hay una letra o espacio innecesario. Cada letra, cada palabra, cada frase aquí en esta parábola es puesta para un propósito específico. Una vez más, las palabras y frases que vamos a enfatizar son esas las que el Mesías suponía que usted ya era familiar con ella. Entonces él no se detuvo y explicó las palabras que él escogió. Mientras Yeshua sale de la casa, va al lado del cuerpo, va al lado de un cuerpo de agua y se sienta en la barca, dice, y enseña a las multitudes. Él hace un comentario muy interesante, pero previo a la actual parábola. Él declara que un sembrador salió a sembrar, principio de la semilla. Veo. Entonces, para yo poder llegar aquí, tenía que hablar de todo lo que yo he hablado hoy brevemente, porque hay muchas cosas más que debo hablar. Pero por cuestión de tiempo, no podremos hacerlo. Pero yo creo que Dios está haciendo algo bonito. Hay dos enseñanzas esenciales detrás de estas palabras que son cruciales en esta parábola. Una vez más, él dice que un sembrador salió a sembrar. Tú ves una semilla, el sembrador es el que lleva la semilla. Cada comentario que he leído sobre esta parábola, de hecho, y está de acuerdo que el sembrador es el Mesías. De hecho, más tarde en esta enseñanza, Yeshua, él mismo nos dice que es el Hijo del Hombre quien sembró la buena semilla. En Mateo 13:37 dice, respondió él y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Por tanto, el sembrador aquí es el Hijo del Hombre. En la versión de Marcos de la misma parábola, que es paralelo a este de Mateo 13, Yeshua nos dice que la semilla es sembrada, que la semilla sembrada es la palabra de Dios. Marcos lo dice 8:11, esta es pues la palabra, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Juan 1 nos dice que Elohim es la palabra. Mire qué dice Juan, dice, en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí hay varias ecuaciones interesantes que se dicen. El sembrador es el mismo, es el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra de Dios. El Mesías es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Elohim, es Dios. Lo voy a repetir. El sembrador es el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra de Dios. El Mesías es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios. Porque si hay gente que tiene duda ahora de que Él no es Dios, la palabra que es Yeshua es Dios. Eso es lo que sale del texto. El resultado final aquí, mis amigos, es que el sembrador es el mismo que aquel que es sembrado. En otras palabras, el sembrador se siembra porque él es también la semilla. El sembrador es igual a la palabra y si la palabra es igual a la semilla. Esa es una de las características y de las cosas asombrosas acerca de nuestro Dios. Él es infinitamente más allá de nuestro propio pequeño mundo tridimensional. Sobrepasa la intelectualidad suya y mía. Dios puede ser el sembrador y también la semilla. Puede ser el pastor y también el cordero. Puede ser el sumo sacerdote y la ofrenda.
puede ser la raíz y las ramas, es el principio y el final, puede ser el principio y el final, es el Padre y el Hijo. Por tanto, entonces, Elohim es el sembrador, no usted ni yo. Atienda bien, póngame atención, Entonces pone bueno. Él es el sembrador final. Empezamos a ver entonces claramente que nuestra responsabilidad en este simple plan desde el principio es producir fruto. Yo intento mostrar, mis amados, que sembramos su palabra cuando producimos su fruto. Pero al final el Eterno hace la siembra. Él sabe dónde Él sembró su semilla y cuándo su semilla producirá. Esto remueve cualquier juicio sobre el destino eterno de cualquiera de nosotros. No somos el sembrador. Si usted y yo pasamos por un campo sembrado de un agricultor y no ve el fruto o la vegetación, lo mejor que yo puedo decir es que desde el punto de vista humano es que yo no sé si hay alguna semilla en el campo. Sin embargo, el agricultor y el dueño sí saben. Esta es la metodología que usa el Creador. Y se revela en esta parábola porque desde el principio las semillas han sido colocadas en el fruto. Génesis 1:11 que describimos al principio de esta charla. Será la narración de Marcos de esta misma parábola la que realce esta parábola sobre todas las parábolas bíblicas. Voy a repetirlo, esta es la parábola de parábolas. Si no entiende esta parábola, no entiende la Biblia. Y está conectada a Génesis 1:11-14, que habla del principio de la semilla que nos toca hablar hoy. Toda la palabra del sembrador y toda la palabra de la cizaña habla de la semilla. Mire que dice Marcos 4:13-14. Y les dijo, ¿no sabes esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Puede ver lo que el Mesías está diciendo? Saber esta parábola, comprenderla, entenderla, significa conocer y saber todas las parábolas. Esta es la llave que abre todos los misterios del reino. Porque todas las parábolas hablan del reino. El reino es semejante, el reino es semejante. Todas las parábolas hablan del reino. Y la llave de todas las parábolas es esta. Usted no puede ir al seminario o adquirir un comentario sobre parábolas bíblicas para comprender lo que Yeshua está diciendo en Marcos aquí y en Juan y en Mateo. No. En Marcos él dice, es pues la parábola, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Te está diciendo claramente qué es lo que es la semilla. La parábola es todo sobre la palabra de Dios. En Marcos se nos dice claramente que entender esta parábola es entender todas las parábolas. El sembrador siembra la palabra. Es imprescindible, mis amados, entender todo esto, porque esta parábola refleja la semilla de Dios, que es su palabra. Los hijos del hombre son producidos por la semilla del hombre, pero los hijos de Dios, que somos nosotros, o todo el que tiene la semilla dentro, que es el Mesías, son producidos por su semilla, lo cual es su palabra, la cual tomó sobre su carne y tomó sobre sí mismo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, Elohim produjo, no creó su semilla en Génesis 3:15. Justo antes de que Adán fuera removido del jardín. Por eso fue que al principio yo les dije a ustedes que toda doctrina bíblica está en los primeros 4 capítulos de Génesis. Si su semilla es la palabra de Dios, en otras palabras, y su palabra es desde el principio, entonces todos los creyentes desde el principio tienen la misma semilla. Todo el que tiene la semilla es hijo de Dios, desde el principio hasta el final.
Regresamos al principio y sigamos su semilla como es revelado primero en lo natural, y así podremos entender toda la escritura, como dice Génesis 1:11. Mire qué dice. Y dijo Dios, brote la tierra renuevos, hierba que dé simiente o semilla alrededor de fruto, y árbol de fruto, perdón, que produzca fruto de su especie, cuya simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Una vez más, podemos ver, o puede ver usted, mi amado, la alusión a algo más profundo, algo más personal que solamente una discusión de agricultura. Es posible que Dios esté eludiendo a través de este proceso natural a algo espiritual y oculto. Yo creo que sí. Ahora, Él usa un proceso natural, algo que usted y yo podemos mirar por nuestra ventana y ver, y podemos palpar, podemos notar, ver claramente, como figura de una imagen espiritual superior. No es al revés, no es al revés. El principio de la semilla revelado en Génesis será ahora expresado en dos árboles en el jardín. Los árboles comienzan con semillas. La historia podría haber permanecido en el jardín si no hubiera sido por la transgresión de Adán que llevó el engaño a Eva. Cuando Adán y Eva comieron de la semilla del árbol del conocimiento, del bien y del mal, recuerde, mi amado, ellos comieron del fruto, y la semilla estaba en el fruto. El Eterno separó la semilla del árbol de la vida de ellos. En el pensamiento hebreo, la muerte es separación. Y la muerte fue la ramificación, la consecuencia primaria de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué el Eterno remueve su semilla de ellos? ¿Por qué la aleja? ¿Por qué la quita? Porque cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, ahora ellos tenían semillas mezcladas. Uno de los principales principios fundamentales de los mandamientos de Dios a su pueblo es que no mezclemos semillas. Eso está en Levítico, ¿se acuerda? Levítico 19 dice, verso 19, tu campo no sembrarás con semilla mezclada, dice. El libro de Deuteronomio también 22:9 dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas. En otras palabras, la mezcla a Dios no le agrada. Lo santo y lo profano, lo puro, lo santo, no puede estar junto a lo malvado, a lo impío. Con el fin de rescatar al hombre de esta condición, Él remueve la semilla, su palabra de ellos, los separa de Dios y los expulsa del jardín, el lugar donde estaba el árbol de la vida. Desde este punto en adelante, el hombre debe ser reconciliado de nuevo con Dios por un nuevo nacimiento, una semilla. Cuando se habla de nuevo nacimiento, también se habla de semilla. El hombre ahora puede entrar al jardín solo a través de la semilla de la mujer. El único que tiene acceso al árbol de la vida, el único digno de abrir los rollos de Gidgalut 5, de Apocalipsis 5, es la semilla. El hombre, su estado natural, en posesión de solo la semilla del conocimiento del bien y el mal dentro, no tiene poder para pasar por medio de dos querubines y una espada encendida que bloquea el camino de la vida. Con esto en mente, mis amados, Dios ahora introduce la semilla de la mujer para rescatar a quien quiera que esté viviendo, experimentando esa condición. Es por tanto que cuando usted va y ve la revelación concerniente a esta semilla que está en Génesis 3, donde el Eterno está hablando a la simiente, a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, póngame atención, la semilla
la mujer, la semilla de la serpiente, son ordenadas. Hay un decreto de ser enemigas. Están para destruirse una a la otra. La semilla de la mujer se identifica como la palabra de Dios, que es el Mesías de Israel, en la parábola del sembrador. Es la palabra de Dios desde el principio hasta el final. Y entonces toma sobre sí carne y habita entre nosotros. Las escrituras están repletas de revelaciones de que esta palabra, la palabra de Dios, es la que salva. Y esta palabra ha sido desde el principio. Estos son solo puñaditos de ejemplos. Por ejemplo, Juan 5:24, Hechos también 8:14, Hechos 10:44 habla de esta verdad. Yeshua nos dice que su palabra es espíritu y que es vida y que Él es la palabra de Dios. Entonces usted puede ver que las semillas de Génesis 3:15 no son solo semillas físicas, sino que son también semillas espirituales. Son conceptos espirituales ocultos. Una semilla produce hijos. La otra semilla, ¿qué produce? Si una produce los hijos de Dios, ¿qué produce la otra? Enemistad con Dios. Y este patrón está ejemplificado en el principio, ya que cada semilla se reproduce en su propio género. La semilla de la mujer es la palabra de Dios y se vuelve hombre. Esto se revela en la palabra de hebrea para hombre, que es Adán, que viene de la tierra, la cual es Adamá. Adán es en masculino y la tierra es en femenino. La palabra Adán, que es varón, se toma de la Adamá, que es mujer, entonces se multiplica según su especie, de acuerdo a Génesis 4:1. El punto principal es que la semiente de la mujer es un hombre y el hombre Yeshua es el Mesías. El varón es designado para iniciar y dar y la mujer para responder y recibir. Él es el novio y nosotros somos la novia. Y esta es la gran verdad. Yo creo que el tiempo ya se nos ha ido. Yo voy a dejarlo hasta aquí porque el tiempo se nos ha ido, pero yo creo que hemos hablado cosas poderosas. Esta es la gran verdad de la Escritura. Es el principio de la semilla. Cada simiente se reproduce en su propia clase. Es por eso que no hay compatibilidad con estas dos simientes. Hay una simiente, solamente hay dos simientes en la tierra. ¿Cuál es usted? ¿A cuál usted pertenece? ¿Cómo sabemos que usted es de una o de otra? Usted podría estar yendo a la congregación y todavía usted no se le ha sido sembrada la semilla. Ahora, ¿cómo lo sé? Por su fruto. ¿Es el fruto que usted está dando el fruto de la semilla verdadera que es Yeshua? ¿Usted está hablando lo mismo que él habló? ¿Usted está enseñando lo mismo que él enseñó? ¿Usted está practicando lo mismo que él practicó? ¿Usted está produciendo nuevamente las mismas semillas que es él? Esa es la única manera de poder saberlo. Amén. Que el Eterno me los bendiga. Que el Eterno me los guarde. Y que haga resplandecer sus rostros sobre todos ustedes. Y que le conceda paz. Yo quisiera darle las gracias antes de terminar. Yo creo que hemos tenido un buen tiempo aquí, muchas cosas extraordinarias que hemos hablado. Yo espero que usted haya sido bendecido, mi amado. Y que nada, comparte este video, mándeselo a alguien. Mándele este video a alguien para que pueda aprender estas cosas importantes. No puede haber fruto correcto si tu semilla no es la correcta. Tú no puedes tener la certeza que has nacido de nuevo si no tienes incrustada en ti la semilla. ¿Cómo sabemos que la semilla está en ti? Porque el fruto de la semilla, porque el fruto que tú estás dando
Es el fruto de la información que tenía la semilla. Esa semilla se llama Yeshua. Esa semilla es Jesús. Esa semilla es la palabra de Él. Si tú no estás haciendo lo que la palabra está diciendo y produciendo el fruto de la palabra, la semilla que tú tienes no es la correcta. Tómate un momento y analiza tu vida y retorna y pídele al sembrador que siembre la semilla, que coloque dentro de ti la semilla y que tú comiences a producir el fruto esperado de esa semilla. Mis amados, bendiciones para ustedes. Le doy las gracias nuevamente a los pastores, a Mauri y Zulma Tapia, por darnos la oportunidad de esta hermosa congregación, Casa de Luz, Casa de Efraín, por la oportunidad de poder darnos la oportunidad para poder nosotros predicar la palabra. Esperamos que todo haya sido de edificación para todos ustedes, haya sido de bendición. Shalom, shalom mis amados.